Muy bien, ¿cómo están chicos del colegio Alexander von Humboldt, chicos del segundo nivel? Nos encontramos una vez más mediante este medio virtual, tratando de hacerles llegar esta enseñanza a distancia y además pues con la intención de que ustedes no se atrasen en sus estudios. Ya chicos, entonces en esta ocasión nosotros vamos a trabajar el curso de economía. Ya es un curso que ustedes ya lo conocen, al menos la mayoría de ustedes lo conocen. Más o menos tienen las ideas de qué tema estudiamos. Entonces, lo que van a hacer ustedes es simplemente ahondar un poco más en los siguientes temas. Nosotros vamos a reforzar dos temas que seguramente ustedes ya lo han ido viendo en las hojas de aplicación que se les ha enviado de manera anticipada. Vamos a reforzar esos temas. En este año vamos a realizar temas nuevos también de economía, temas que van a implicar un poquito más de razonamiento, un poquito más de cálculo. Así que les voy a pedir que cuando tengan oportunidad puedan conseguir ustedes una calculadora científica, ¿no? Esas económicas como las que usaban el año pasado, las más baratas, pero que sean científicas, para poder realizar los temas. Una cosita más, las actividades o tareas que les estoy dejando se pueden resolver fácilmente con la clase que estamos enseñando. Es decir, no hay necesidad de que ustedes vayan a una página de internet o a otras páginas a buscar información. No va a haber esa necesidad. Todo lo que aquí explicamos y decimos puede servir para realizar las actividades que se dejan. ¿Ya? Entonces, en su cuaderno de ciencias sociales, porque ahora sí se llama el curso, en la mitad del cuaderno van a hacer lo que es historia universal, lo que hicimos la semana pasada, y en la otra mitad lo van a asignar para el curso de economía. Le van a poner ahí su carátula bien bonito con sus datos, ya cosas que ustedes ya saben hacer. Bien chicos, entonces vamos a reforzar dos temas. Aquí en un primer lugar vamos a hablar acerca de la economía, de la definición de economía, su importancia, sus objetivos, cómo se divide un poco la economía, y luego tocaremos otro tema que tiene que ver con la demanda. Ya este tema se les hace familiar. Muy bien, chicos, entonces vamos con el primer tema, la economía. Como ustedes ya saben, o salvo para algunos chicos que van a llevar por primera vez el curso, que se acoplan al segundo nivel, sabemos que la economía es una ciencia en realidad que es sumamente importante y lo hemos podido notar en esta situación de cuarentena, en la cual muchas personas que trabajan de funcionarios en el gobierno emplean la economía. Ejemplo de ello es la imagen que te estoy mostrando aquí de esta señorita que seguramente ya se te hace familiar. ¿Quién es? Es una ministra, ¿verdad? Una ministra que está de moda. Claro, así es, María Antonieta Alba. Ella es ministra de Economía, claro, y ella día a día siempre está dando informes de cómo se están manejando los diferentes recursos para que la población peruana trate de sobrellevar esta situación bien difícil que es la situación causada pues por el COVID-19. Por ese motivo, el gobierno, a través del Ministerio de Economía, trata de administrar nuestros recursos, que si bien es cierto son muy pocos los recursos que tenemos, de alguna manera trata de asignarles a toda la población, por ejemplo, los llamados bonos, por ejemplo, ¿no? Que son dinero. ¿A qué me voy con esto? De que la economía, chicos, trata siempre de administrar de manera óptima, es decir, de la mejor manera, los pocos recursos que podamos tener las personas. Y no solamente las personas, las empresas, por ejemplo, el gobierno, sea del distrito, sea de la región, o sea, el gobierno central, siempre trata de administrar muy bien los recursos. En el caso de una empresa, por ejemplo, tú sabes que para que funcione una empresa tiene que haber qué cosa, tiene que haber capitales, tiene que haber mano de obra, trabajadores, tiene que haber máquinas. ¿Cómo es que la empresa puede administrar de la mejor manera estos factores o estos elementos? ¿Qué entra ahí? El conocimiento económico.
Algo que caracteriza al economista, que es el profesional de la economía, es que puede administrar no solamente de una empresa, sino de un conjunto de empresas, de las empresas que hay en una provincia, en un distrito. Puede tomar decisiones sobre las empresas de un país, puede tomar decisiones sobre las inversiones en un país. O sea, te das cuenta y es algo más, digamos, científico, por así decirlo. Bien, chicos. Por ese motivo que la economía siempre lo que busca es el bienestar de la población. Claro, como ciencia siempre busca el bienestar de la población. Hay muchos problemas en la población. La pobreza, por ejemplo. La pobreza que hasta ahora nosotros no podemos erradicar, no podemos terminar, a pesar que somos un país lleno de recursos. Pero que quizás por ahí está fallando un poco, ¿verdad? La administración de estos recursos. Ya tiene que ver con gestión política. Ahí mira abajo una imagen. Estoy seguro que personas en esa situación hay en nuestra zona, ¿verdad? Hay en nuestra zona. Y uno de los objetivos de la economía como ciencia es justamente terminar con la pobreza. Y también hay otras necesidades, claro, también que la economía trata de estudiar. Por ejemplo, la necesidad de educación, la necesidad de salud, el desempleo, que es otro problema también. ¿Cómo la economía lucha contra el desempleo para reducir? ¿Cómo hacer que la gente tenga cada uno su trabajo? ¿Te das cuenta? La economía otra vez entra ahí. Un agricultor, ¿cómo es que puede administrar muy bien sus tierras para poder trabajar? Igualito un ganadero también. Y si te das cuenta ahora, ya no solamente es dinero, son otros elementos más que tiene que administrar la gente. Tierras, trabajo, mano de obra o trabajadores. Entonces, no solamente es dinero de lo que estamos hablando, la economía va todavía mucho más allá. Muy bien, chicos, entonces así comenzamos este tema de lo que es economía. Aquí hay una definición. Como ya algunos de ustedes saben, es una ciencia social y matemática. Sí, pues la economía también es una ciencia matemática, tiene su naturaleza matemática. ¿Por qué, profesor? Porque el economista trabaja con muchos números, con muchos datos que son números. Y en base a esos números, el economista tiene que tomar decisiones. Por ejemplo, sobre las encuestas que se hacen. A los especialistas lo que le llegan son resultados de las encuestas, números. ¿Cuántas personas no trabajan? Le llega un número. Ahí el economista toma una decisión. ¿Cuántas familias pobres hay? Le llega un número al especialista y el especialista en economía toma una decisión. ¿Te das cuenta? Entonces, es una ciencia social y matemática que se encarga de estudiar las actividades económicas del hombre y cómo es que el hombre administra sus escasos recursos. Eso es justamente la definición de economía. Las actividades que realiza el hombre, además de la administración de sus escasos recursos. Recuerda que los recursos son muy escasos. Ejemplo, el dinero. Tú sabes que el dinero es algo sumamente escaso, hay que trabajar muchísimo para conseguirlo. Y sobre todo en nuestra zona, claro está, ¿verdad? Tú sabes que Puente Piedra, pues, todavía es un distrito que está en la zona pobre. Por algo vives en Zapayal, ¿verdad? Entonces todavía hay pobreza, hay que combatir esa pobreza. Etimología. ¿Qué significa la palabra economía? Etimología. Viene de dos voces griegas. Uno es oikos, que significa administración, y la otra palabrita griega, nomos, que significa casa. Si tú llegas a fusionar estas palabras, ¿qué sale? A ver, Martín, que dice Yohari, brisa. Ahora Xiomara también creo se ha acoplado al segundo nivel. Claro, significa administración de la casa. ¿Ya? Eso significa la palabra economía. Pero si a ti te preguntan qué cosa es la economía, ya, es una ciencia, ¿verdad? Social y matemática. ¿Qué estudia? Las actividades económicas del hombre, es decir, el trabajo que realiza el hombre y cómo es que el hombre administra sus escasos recursos. Claro. Las personas tienen muchas necesidades, muchísimas necesidades. Y para eso necesitan recursos para satisfacer necesidades. Para comprar, si es una necesidad de vestimenta, para comprar ropa.
Si es cuestión, estoy enfermo, necesito recursos para curarme, para comprar medicamentos. Si de repente necesitas educación, invertir en educación también. Nada es gratis, recuerdo. ¿Te das cuenta? Y para eso las personas tienen que saber administrar muy bien los recursos, que no solo es dinero, ya lo hemos dicho. Muy bien. Objeto de estudio de la economía. ¿Qué es lo que estudia principalmente la economía? Es decir, ¿en qué se centra la economía? ¿Qué es lo primero que estudia? Entonces, estudia la actividad del hombre, el trabajo que realiza el hombre para conseguir recursos, como el dinero, por ejemplo, y satisfacer con ese dinero sus necesidades. Necesidad de vestimenta, necesidad de educación, ¿no? De recreación, de distracción, de paseo, de alimentación. Esas son las necesidades de las personas, que por cierto son infinitas. Yo te pregunto, si tú tuvieras todo el dinero del mundo, ¿ya no tendrías necesidades? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? A ver, Yandelfer, ¿qué dice Brisa? Martín. ¿Mm? Claro, las necesidades no se acaban, no se terminan. Así ustedes fueran multimillonarios, igualito todavía las necesidades todavía seguirían surgiendo. Otras necesidades más, claro que pueden ser lujosas, por ejemplo, pero vas a seguir teniendo más necesidades. Necesidad de un servicio financiero, un servicio bancario, necesidad de viajar, necesidad de invertir, ¿te das cuenta? Necesidad de una mejor casa. O sea, van surgiendo más necesidades todavía. Nunca se acaban las necesidades. Son ilimitadas, son infinitas. Mientras que los recursos, como el dinero, son escasos, es poco. Y ahí, luego de estudiar el objeto de la economía, entra aquí el problema principal de la economía. El problema contra el cual los economistas paran batallando. Es decir, los economistas tratan de dar soluciones a diversos problemas. Y entre el principal problema que hay para todo economista es el siguiente: las infinitas necesidades que existen versus los escasos recursos. Ese viene a ser el problema principal de la economía. ¿Cómo poder o cómo hacer que ese poquito recurso que tú tienes, cómo poder distribuirlo entre un montón de necesidades que hay? ¿Te das cuenta? Y sobre todo las personas pobres o extremadamente pobres, ¿cómo pueden satisfacer todas las necesidades? Algunas no pueden satisfacerlo, obviamente. ¿Te das cuenta? En el caso de recreación, de paseo, irse de viaje, las personas en extrema pobreza no tienen el recurso para hacerlo. En salud, si uno se enferma, le da cáncer a la persona que es muy pobre, ¿con qué se va a curar? O sea, van surgiendo aquí muchos problemas, ¿te das cuenta? Pero el problema principal, infinitas necesidades versus los escasos recursos. Así como en geografía había padre de la geografía moderna y científica, igualito aquí, en economía también hay padres. Claro, las personas que han sido las encargadas de poder organizar todo el conocimiento de la economía en este caso. Ejemplo aquí, padre de la economía antigua, Aristóteles. Él ya hablaba antes ya de administrar los recursos de un país, por ejemplo, de un territorio, de una ciudad, de una polis, como decía él. Y por último está el padre de la economía moderna, Adam Smith, que gracias a él la economía se convirtió en una ciencia, justamente al publicar su libro llamado La teoría del dinero, el empleo y la riqueza de las naciones. Ahí está. Adam Smith, él es el que logra hacer que la economía se vuelva totalmente una ciencia, ¿no? A partir de ahí recién los que estudiaban economía se hacían llamar economistas. Claro, entonces su libro, Riqueza de las Naciones, año 1776, y es curioso que en ese mismo año se haya realizado la independencia de los Estados Unidos, claro, con George Washington, su primer presidente. Agentes económicos, es decir, ¿cuáles son los elementos que constantemente están en actividad y hacen posible que exista la economía? Hay tres elementos, tres agentes: familias, empresas y gobierno. Una vez más, familias, empresas
y gobierno. Son los agentes económicos, los elementos que siempre están en actividad. En el caso de las familias, por ejemplo, las personas de las familias, ellas son las que compran cosas, son las demandantes, demandan cosas, consumen cosas, pero también trabajan. ¿Te das cuenta? Las empresas son el lugar donde se fabrican las cosas, donde se producen las cosas. O vale decir lo mismo, donde se ofertan las cosas. Claro, si una empresa no produce, pues no hay nada que comprar en el mercado. ¿Qué pasaría si las empresas no producen zapatos, no producen ropa, no producen medicamentos? Sería todo un problema, ¿verdad? Claro. Y por último, el gobierno, que es la institución que se encarga de organizar la economía de un país. Así es, por eso que estos son los elementos, chicos, que se destacan como agentes económicos, ¿sí? Por último, división de la economía. Dos grandes campos. Microeconomía, algo pequeño, y macroeconomía, algo grande. Cuando hablamos de microeconomía, generalmente la economía estudia a los consumidores, estudia a los productores o fabricantes o vendedores. Es decir, por ejemplo, si varía el precio de algún objeto, a ver cómo reacciona el consumidor. Supongamos el pan. Si sube el pan, ¿verdad? Que utilizas para comer en desayuno, si sube el pan, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con el consumidor o demandante? ¿Qué pasa? ¿Consume más o consume menos? Si el pan ahorita está 20 céntimos, supongamos que mañana cuesta 50 céntimos, ¿qué pasaría? Ya, eso lo estudia la economía, o la microeconomía en este caso. Igualito con los productores. ¿Qué pasa si algún objeto que ellos fabrican, supongamos un polo, prende de vestir polo? Supongamos que a una empresa le cuesta producir, supongamos, 10 soles. Pero ¿qué tal si mañana le cuesta producir 20 soles? O sea, sube el precio del polo. ¿Qué pasaría con el productor? ¿Qué pasaría con el fabricante o vendedor? Ofertante, ¿verdad? O sea, ¿qué pasaría? Ya, eso también se encarga de estudiar la microeconomía. Es decir, estudia a ciertos individuos, pero de manera individual. ¿Qué pasa con el demandante? ¿Qué pasa con el ofertante? El demandante es la persona que consume, que compra, ¿no? El ofertante es la persona que te vende, que te ofrece. ¿Me dejo entender? En cambio, la macroeconomía lo que hace es estudiar a todo un país. ¿Me dejo entender? A todo un país, de manera global, en grande, por eso macro. Ejemplo de eso, estudia temas como, por ejemplo, la inflación, que es la elevación de los precios de los productos, el desempleo, la pobreza. ¿Te das cuenta? Son temas que son estudiados por la macroeconomía. ¿Ya? Así más o menos se divide la economía, chicos, a modo sencillo, a modo simple. Iba a poner más en realidad, pero de repente te quejabas, de repente te iba a dar dolor de cabeza, de repente ibas a caer en depresión y otras cosas, así que mejor no lo puse. Ya está. A ver. Ojo, 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 actividad. En tu cuaderno completa el siguiente cuadro. Menciona 3 necesidades económicas. Es decir, las personas, ¿qué necesidades tienen? Profesor, la de ir al baño no, pues, esa necesidad no, esa es una necesidad, algo fisiológica. Tiene que ser una necesidad económica. Ejemplo, necesidad de vestirse. Claro, y ya te comenté también, pues, otras necesidades más, pero ahí te voy ayudando con una. Porque para vestirse hay que trabajar, ¿no? Para conseguir el recurso y comprar la ropa. Claro. Ejemplos de recursos escasos. ¿Qué elementos son escasos? Uno de ellos, el dinero. Dijimos que había otra cosa más. Y si no, regresa un poco el video para que vuelvas a escuchar la explicación y ahí está justamente la respuesta, ¿no? Mencionamos otros elementos más, donde estaba el agricultor y otras cosas más. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? Ajá, vas a responder, el padre de la geografía moderna. No, ahí debería ser padre de la economía moderna.
Claro, padre de la economía moderna, chicos, ¿ya? Ha habido un lapsus por ahí lo corrigen. Ujú. A ver, ¿ya? Recuerda, en esta parte, por favor, esto que estoy por acá marcando, ¿ya? Eso lo corriges, ¿sí? Debería decir padre de la economía moderna. ¿Ya, chicos? Ahí está. Muy bien. Ajá. El siguiente tema, el último tema ya de esta clase es la demanda, ¿verdad? Y ojo, ya seguramente algunos ya saben de qué trata el tema, pero vamos a concentrarnos un poquito más para entender mucho mejor todavía de lo que viene a ser la demanda. Aquellos chicos que recién se están incorporando al curso de economía, no vayan a pensar que la demanda es poner una denuncia en la comisaría, ¿no? Que voy a demandar pensión por alimentos, no, no, no es eso. No es esa cuestión legal, sino la demanda es un tema económico, ¿ya? La demanda como un tema económico. Y mira, justo por ahí te he puesto una imagen en la que dice curva de demanda. Y en un lugar está justamente el precio, puede ser de cualquier producto que tú quieras o de algún servicio. Y ahí está la cantidad demandada al otro lado. Uno dice precio, el otro dice cantidad. QD, que significa cantidad demandada. Y más que todo, en resumen general, la demanda trata justamente de analizar cómo reacciona un consumidor, un comprador, cuando varía el precio de un producto. ¿Me dejo entender? Supongamos, mira, en el caso de un polo, una prenda de vestir, si antes tú, de repente, con 100 soles, te podrías comprar polos que costaban a 10 soles cada uno, ¿cuántos polos comprabas? Si tenías 100 soles y el polo costaba 10 soles, ¿cuántos te podías comprar? ¿Cuánto te podrías comprar? Claro, ¿no? 10 polos. Pero ¿qué pasaría si hay inflación y tú vas el día de mañana y encuentras cada polo a 20 soles? Subió el precio. ¿Cuántos productos puedes comprar ahora o cuántos polos? 5 polos. ¿Qué pasó con la cantidad demandada? Bajó. ¿Te das cuenta? De eso trata la demanda. Cómo es que reacciona el consumidor cuando varía el precio de los productos? Eso es más que cualquier otra cosa. Y eso es en términos generales, ¿ya? A ver. Entonces pones en tu cuaderno título la demanda, vas a escribir todo lo que observas aquí, también vas a dibujar también esta gráfica, así tal como está, lo vas a dibujar también en tu cuaderno. ¿Qué es la demanda? Es la capacidad y deseo de un consumidor. Ojo, al consumidor también se le llama comprador o también demandante. Es lo mismo. Consumidor, comprador, demandante, es lo mismo. Para adquirir diferentes cantidades de un bien o servicio a diferentes precios. Es decir, el consumidor va a poder comprar diversas cantidades de un producto, pero dependiendo de los diversos precios. A eso me voy. Muy bien. Mira, símbolo de la demanda, Q, y arriba está la D y abajo la X. Eso se puede leer como cantidad demandada de un bien. Cantidad demandada de un bien. En este caso, de un bien X. Puede ser un bien cualquiera, puede ser polo, pantalón, puede ser computadora, taza de café, puede ser pan, puede ser lomo saltado, puede ser cualquier bien o servicio. Cantidad demandada de un bien o servicio. Por ejemplo, si hablamos de lomo saltado, ¿no? Con su huevito frito encima.
cantidad demandada del lomo saltado. Ahí está. Si decimos, por ejemplo, smartphone, claro, entonces ahí sería cantidad demandada de smartphone. ¿Sí? ¿Estamos bien? Así es. Mira, aquí hay un gráfico y tú puedes ver por ahí, ¿no? Precio, y abajo dice cantidad demandada, y ves la imagen de qué? De una taza de café. O sea, estamos hablando acá de las tazas de café. Y fíjate por acá, vamos a poner el puntero, a ver. Ahí está. Mira. Aquí están los precios del café. Aquí están los precios que se ubican aquí, en esta parte de la gráfica. Aquí van los precios. Y aquí están las cantidades que el comprador puede consumir dependiendo de los precios. Aquí va. Y eso se coloca acá. En esta parte van las cantidades. Supongamos que el café cuesta 2 soles. Si el café cuesta 2 soles, el comprador, por ejemplo, por ejemplo, puede consumir 7 tazas de café y un poquito más, ¿no? 7.1. 7 tazas de café y un poquito más. Eso lo vamos a ubicar aquí. A ver, a 2 soles, ¿dónde está 2 soles? Por acá, 2 soles, el comprador puede consumir 7 tazas de café y un poquito más, por acá más o menos, ¿no? Pasando un poco el 7. Ese puntito representa eso, que a 2 soles puede comprar 7.1 tazas de café. ¿Qué pasaría si cuesta un sol? Mira, si cuesta un sol, a ver, a un sol puede consumir más o menos 10 tazas de café. Mira, 10 tazas que estaría por acá más o menos. A un sol, 10 tazas de café, ¿no? Entre el 9 y el 11, acá estaría 10. A un sol. Si estuviera 50 céntimos, mira la taza de café, 50 céntimos, por acá 50 céntimos, más o menos como un poquito más de 14 tazas, mira, por acá te das cuenta. Y así, si habrían más precios por acá, si habrían más precios de lo que están aquí, en el medio, por ejemplo, 1.60 céntimos, un sol punto 60 céntimos, seguramente habría una cierta cantidad, ¿verdad?, de tazas de café. Entonces, se habrían más precios a más cantidades, ¿verdad? Más precios, más cantidades. Y todo ese conjunto de puntitos que representan los precios y las cantidades, a todo ese conjunto se le llama curva de demanda o simplemente demanda. ¿Me dejo entender? Profesor, y cada puntito, cada de estos grandes que están acá, cada puntito negro que está por acá, ya, eso viene a ser cantidad demandada. O sea, si el café cuesta 2 soles, ¿cuál va a ser la cantidad demandada? 7.1, según el cuadro. Si cuesta un sol 50, ¿cuántas tazas puede consumir? Más o menos 8.1 tazas. O sea, un poquito más de 8 tazas de café. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, cada puntito representa eso y se le llama cantidad demandada. Y al conjunto de puntos, ¿verdad? Al conjunto de puntos, ¿cómo se le llama eso? Al conjunto de cantidades demandadas, es decir, tú trazas una línea, porque aquí pueden haber más precios y más cantidades. Si tú trazas una línea, se forma la curva de demanda. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Este es algo complicadito al comienzo, ¿eh? Solamente al comienzo. Si no entendiste, regresa un poco el video para que tú vuelvas a entender. De todas maneras, aquí he puesto yo al conjunto de cantidades demandadas, al conjunto. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que forman? La curva de demanda, ¿verdad? El conjunto de cantidad demandada forman la demanda. Curva de puntos que muestran la relación entre el precio y la cantidad. Y es verdad, pues, cada puntito muestra la relación que hay entre el precio y la cantidad. Si cuesta un sol, el precio del café, consumo 10. Por eso, según el gráfico dice aquí, si el precio de X, supongamos, el precio del café, X igual café, si el precio del café es igual a un sol, entonces consume 10 tazas de café. Esa es la cantidad demandada a 1.
Si el precio del café cuesta un sol 50, entonces consume un poquito más de 8 tazas de café, cantidad demandada 2. Si el precio del café es 50 céntimos, un poquito más de 14 tazas de café, que es la cantidad demandada 3. Cada uno de ellos es cantidad demandada, pero el conjunto de cantidades que forman la curva de demanda o simplemente demanda. ¿Sí es? Facilito, ¿verdad? Está bien facilito, bien sencillito. Y por acá vamos a estudiar los factores que determinan la demanda. Es decir, ¿qué elementos, aparte del precio, influyen en las cantidades que pueda comprar un consumidor? ¿Qué es lo que influye en las cantidades que pueda comprar una persona, un demandante? Entonces, vamos a estudiar eso. 1, el precio del bien o servicio. Dice, el precio puede ser muy caro o muy barato, claro, pero eso influye en las cantidades que uno pueda comprar. Si el precio de un producto sube, pues la cantidad demandada baja. Supongamos manzanas. Si sube el precio de las manzanas, compraremos menos manzanas. Y si baja el precio de las manzanas, compraremos más manzanas. Supongamos el pan con pollo que vendían en el colegio. ¿Te acuerdas el año pasado? Creo que estaba un sol, creo, ¿verdad? ¿Qué pasaba si el pan bajaba 50 céntimos? Te compraba 2 panes. ¿Te das cuenta? Si baja el precio, aumenta la cantidad demandada. Por ejemplo, la gaseosa. ¿Qué pasaría si la gaseosa estuviera a 2 soles y compraras tú de repente, si está a 2 soles, tú puedes comprar 3 gaseosas, supongamos. O sea que ahí gastaría 6 soles. Claro, gastaría 6 soles. Si estuviera 2 soles cada gaseosa, 3 gaseosas. Pero ¿qué pasaría si sube el precio de la gaseosa? Obviamente vas a comprar menos gaseosa, o sea, baja la cantidad demandada. ¿Sí? ¿Estamos bien? En el caso de los panes también igual. Si el pan estaba a 20 céntimos y tú tenías un sol, ya entonces me compraba 5 panes. Pero si sube el precio del pan a 50 céntimos, ya no comprarás 5 panes. Con un sol, ¿cuánto comprarás? 2 pancitos, ¿verdad? Y encima sin nada, ¿no? Pan con soledad. Entonces, así funciona la demanda cuando depende de qué? Del precio nada más. Si el precio sube, consumo menos. Si el precio baja, consumo más. Ahora, nota, a partir del número 2, el cambio de los factores hacen que toda curva de demanda se mueva hacia la izquierda o derecha. Es decir, cualquier otro factor distinto al precio van a hacer que la curva de demanda se pueda mover todita la curva, sea bien a la derecha o sea bien a la izquierda. Ya estamos terminando, ¿eh? Mira, pon atención. Las estaciones como el invierno o verano influyen en el comprador para adquirir más o menos de un bien. Sí, pues, por ejemplo, en el caso del clima, que es un factor que también influye en la cantidad que uno puede comprar, supongamos, las frazadas. Las frazadas durante el invierno, ¿se compran más o se compran menos? ¿Mm? Una vez más, durante el invierno, ¿las frazadas se compran más o se compran menos? Claro, se compran más, ¿verdad? Y ahí no hablamos del precio, ¿qué hablamos ahí? Del clima, que el clima influyó para que la gente compre más, ¿te das cuenta? Si ocurre eso, entonces, si el precio no cambia, pero sí cambió el clima, ¿qué pasa con la curva de demanda? Se mueve hacia la derecha. Claro, porque la gente compró más debido a que estamos en invierno. Compra más a ese precio. Supongamos en las tazas de café. Claro, ¿dónde se consumen más? Café caliente, claro, obviamente estamos hablando del café caliente, ¿no? No el frappuccino, ¿no? Creo que es café helado. En el caso del café caliente, ¿dónde se consume más? En invierno. Las cafeterías Starbucks, por ejemplo, está llenecito. Entonces, mira, en el caso del café,
Supongamos que estamos en invierno, la gente consume más café. Entonces, ¿qué pasa con la curva de demanda? Se mueve todita la curva hacia la derecha, supongamos. Y si antes el café costaba un sol, mira, el café costaba un sol, tú podías comprar, si tenías 10 soles tranquilamente, 10 cafés, claro, si está un sol. Pero a ese mismo precio de un sol, mira, y como estamos en invierno, la gente consume más, va a comprar más, a ese mismo precio de un sol, va a comprar más. O sea, de lo que antes de repente compraba 10 tazas de café, ahora va a comprar más todavía, consume más. Ahora va a comprar 12 tazas de café, por ejemplo, a ese mismo precio. Porque la gente está consumiendo más, porque ahora es invierno, hace más frío, la gente quiere calentarse. Ahora yo te pregunto, y razona un poquito, ¿qué pasaría si fuera verano? ¿Qué pasaría con la venta del café o qué pasaría con la compra, mejor dicho, del café caliente? ¿Disminuye o aumenta en verano, en pleno calor, en pleno febrero? Disminuye, ¿verdad? Disminuye. Entonces, como está cambiando algo diferente al precio, que seguimos hablando del clima, entonces, si la gente decide comprar menos café, la demanda, ¿a dónde se mueve? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Menos. Hacia la izquierda, claro, porque la gente consume menos a ese mismo precio. El precio no varía, ¿no? Consume menos, toda la curva se mueve hacia la izquierda. Igual en el caso de los helados, por ejemplo, los heladitos, el Donofrio. Si estamos en verano, la gente consume más, a la curva se mueve hacia la derecha. Pero si estamos en invierno, la gente consume menos helado. Claro, de vez en cuando te comerás un helado, pero no todos los días como en verano. Entonces la gente consume menos helado. Entonces la curva de demanda hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Se va entendiendo lo que voy diciendo por ahí? Y a ese mismo precio, recuerda, a ese mismo precio. El precio no varía. Y por último está pues el ingreso del consumidor, otro factor, que es ¿qué cosa? El salario del trabajador, su sueldo del trabajador. Resulta que si un trabajador recibe más salario, gana más, ¿qué va a pasar con la cantidad que compra o consume? Aumenta. ¿Y qué pasa con su sueldo si es que baja? ¿Qué pasa con la cantidad que consume? También baja. Si antes, por ejemplo, una vez al mes el trabajador se daba el gusto de comer su pollo a la brasa, ¿qué pasaría si el trabajador gana el doble ahora? De repente ahora el trabajador se va a comer de repente una vez a la semana su pollo a la brasa, 4 veces al mes. ¿Te das cuenta? Subió el salario, pero también subió su consumo de pollo a la brasa. De lo que antes consumía una vez al mes, ahora consume 4 veces al mes. ¿Te das cuenta? Igualito, si baja su salario. Si antes el trabajador comía, supongamos, una vez por semana chicharrón, o sea, 4 veces al mes, si baja su salario, de repente va a consumir mucho menos o de repente nada. Una vez más, si sube el sueldo de un trabajador, sube la cantidad que consume. Si baja el salario, de hecho que va a reducirse también la cantidad de ese objeto que compra o que consume. ¿Te das cuenta? Entonces, hemos mencionado 3 factores de la demanda, chicos. ¿Ah? El precio, el clima y el ingreso del consumidor. Claro. Profesor, ¿y en la curva también se puede ver eso? Claro. Si en la curva de demanda estamos hablando de algo diferente al precio del producto, en este caso el ingreso del consumidor, si es que baja el ingreso del consumidor, entonces la demanda o la curva de demanda tiene que moverse hacia la izquierda, ¿sí? Se reduce menos. Si aumenta el salario del trabajador, la curva de demanda se mueve hacia la derecha, aumenta. Muy bien, chicos. A ver, esta viene a ser la última actividad, chicos, de la clase. Ya nos hemos extendido demasiado. Sí, ya nos hemos extendido mucho. Esta es la última actividad de la clase. Elabora una lista de productos que más han demandado en tu familia durante la situación de cuarentena. Solamente una lista. Puede ser de 10 cosas, por ejemplo.
Profesor, en mi casa hemos comprado bastante fideo. Puede ser, ¿por qué no? Lo pones en la lista. Profesor, en mi casa hemos comprado bastante papel higiénico, yo no sé por qué, pero ahí está amontonado papel higiénico en mi casa. Ponlo también en la lista. ¿Te das cuenta? Entonces, profesor, ¿cómo que han demandado? ¿Cómo que demandado? O sea, ¿qué han comprado? Pues que han consumido o que consumen. Recuerda que lo mío demanda igual que consumo. ¿Ya, chicos? Ahí está. Muy bien. Ahí nos vamos a quedar. Espero que hayan entendido. Cualquier cosa me consultan. Ya saben que me pueden preguntar de manera directa. Y por favor, cumplan con sus actividades, chicos. ¿Ya? Muy bien, nos vemos. Hasta luego. Chao.